Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas ¿Cómo tardes. están? ¿Cómo están? Bueno, continuaremos entonces con la enfermedad inflamatoria pélvica en sí. Y vean, estábamos hablando de los tratamientos y aquí tenemos un tratamiento hospitalario y un tratamiento ambulatorio. El tratamiento ambulatorio vemos que es como primera opción nosotros que podemos utilizar si el cuadro no es tan severo, no es tan grave, digamos así, no es tan agudo en su contexto en general y las molestias son leves, entonces podemos hacer un tratamiento ambulatorio, ya sea que si el caso amerita una internación, vamos a realizarla en casos de que esté embarazada, hay signos de peritonitis, no mejora con el tratamiento ambulatorio, hay rechazo por la vía oral, hay fiebre, abscesos, inmunodeficiencias, entonces ahí sí hay que internar a la paciente y hacer un tratamiento de esta línea. Vean ustedes, los tratamientos tanto para paciente hospitalizada y como para paciente ambulatoria, de primera alternativa y segunda alternativa. Hospitalizadas, cefoxitina, cefotetán, doxiciclina o cualquier cefalosporina podemos utilizar, pero por vía endovenosa y con una vía. Entonces, colocar vía y colocar por vía endovenosa. O la doxiciclina también, después, digamos, podemos manejarla vía oral. Segunda alternativa, clindamicinas, gentamicinas, doxiciclinas nuevamente, igual endovenosas y vía oral, combinados. Entonces utilizamos clindamicina y gentamicina y combinamos con doxiciclina. Entonces por vía endovenosa y por vía oral. Y si estamos haciendo un tratamiento ambulatorio, la ofloxacina o el metronidazol, por vía oral nada más, porque es ambulatorio, por 14 días. Si vemos que en esos 14 días remite el cuadro, estamos tranquilos. Si vemos que no, entonces hay que internarla. Y la segunda alternativa, ceftriaxona, cefoxitina, por vía intramuscular podemos utilizar, probenecid por vía oral o doxiciclina también por vía oral. Entonces vean ustedes, esos son los tratamientos ambulatorios y los tratamientos hospitalarios, endovenosos y los otros intramusculares u orales, que nos dan buenos resultados. Entonces de esa forma vamos controlando a la paciente previamente, pero siempre si se hospitaliza, una vía hay que colocar de solución, si con eso por vía endovenosa o parenteral colocamos los antibióticos. Otros elementos a considerar en estos casos es si tiene un dispositivo, hay que retirar el dispositivo porque eso está provocando una enfermedad inflamatoria pélvica y no hacer un tratamiento y no retirar el dispositivo. Hay que retirarlo porque él está dañando. Debe realizarse 24 con 38 horas, pero después de haber iniciado un tratamiento para no contaminar y hemos visto, para no provocar una diseminación de una infección. Entonces hay que empezar el antibiótico y a los 2-3 días después de que ya, digamos, ha ido haciendo acción el antibiótico, hay que retirar el dispositivo y así no contaminamos y no provocamos una bacteremia. Tratamiento de la pareja hay que realizar sobre todo en los casos donde hay enfermedades de transmisión sexual producidas por un gonococo o en parejas que digamos que tengan riesgos de presentar alguna enfermedad de transmisión sexual. De acuerdo a eso, si es una pareja fija o no, digamos son jóvenes o son ya mayores, casados o son solo una pareja, entonces hay que ver de hacer un tratamiento adecuado. La anticoncepción, en estos casos, si hay un proceso inflamatorio, anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos orales van a regenerar las capas del útero, van a regenerar y van a hacer que los ovarios funcionen adecuadamente y regeneran las capas del útero, van cambiando paulatinamente hasta, digamos, eliminar todas esas capas que están dañadas, pero no nuevamente un dispositivo intrauterino porque puede provocar nuevamente un proceso inflamatorio. Cambiamos entonces, retiramos el dispositivo y pasamos a vía oral. Entonces, de esa forma mejoramos, digamos, el útero, mejoramos el aparato ginecológico y además haciéndole el tratamiento antibiótico y antiinflamatorios vamos mejorando en, digamos, en mejores condiciones al aparato genital femenino. Hay controversia en relación al uso del dispositivo post-episodio, pero en general no son recomendados. Quiere decir que si ha sanado, ha curado y no podemos volver a colocar el dispositivo, ya les he dicho, hay que esperar por lo menos 3 o 4 meses para volver a colocar un nuevo dispositivo. La paciente hay que esperar que esté tranquila, sin dolor, sin molestias, sin secreciones, sin flujos.
Entonces, de esa forma podemos volver a colocar, pero después de 4 meses. Antes no. Por vía oral es mejor, 3, 4 meses, darle anticonceptivos vía oral y vemos que da mejores resultados porque nos ayuda a regenerar de mejor forma las paredes del útero, como les decía. El tratamiento depende mucho de la edad, de la descendencia, si está embarazado o no, o si tiene bebés o no tiene bebés, el grado de lesión que esté provocando, digamos, el proceso inflamatorio pélvico, y hemos visto. Entonces, de acuerdo a eso, y de acuerdo a eso decidimos, de acuerdo a la edad, la descendencia, el grado de lesión, si hacemos un tratamiento quirúrgico de retirar la matriz porque ya está dañada muchas veces, o en su caso por un fallo del tratamiento médico, recidivas repetidas en cuanto a molestias, dolores, secreciones, infecciones permanentes, existencias de masas voluminosas anexiales, por ejemplo, abscesos que se estén formando en las trompas o que estén muy inflamadas y no disminuyen y no mejoran. Si mejoran son raras, digamos, por unos pocos días y después vuelve a presentarse. Entonces ya tenemos que ver que eso no está yendo por un buen camino. O que ya esté con una peritonitis generalizada, que ya esté diseminado. Entonces, primero un tratamiento para mejorar eso y después retirar el útero porque es el foco séptico que está provocando este problema de una peritonitis. El tratamiento quirúrgico ya vimos una cirugía inmediata después de las 72 horas de haber diagnosticado el cuadro y haber hecho ya un tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios. Cirugía inmediata se realiza generalmente un mes después de ocurrido el episodio. Controlamos en un mes si está tranquila o no, o si vuelve a presentarse. Con las molestias vuelve a haber lo mismo, entonces hay que retirar ese útero, porque si no retiramos y dejamos que haya un proceso inflamatorio y no curamos, no mejoramos, estas son las consecuencias que pueden quedar o las complicaciones que pueden quedar en esta paciente. Se vuelve infértil, no se puede embarazar ya, puede provocar embarazos ectópicos o un dolor pélvico crónico, infecciones crónicas, secreciones, flujos permanentes en esa paciente y además coadyuvado por otros órganos vecinos que también se pueden inflamar e infectar. Las patologías causantes de este proceso de la pelviperitonitis, tenemos una metritis, una endometritis, o sea que empiece con un problema de infección e inflamación dentro de la cavidad del útero y se disemine, que empiece de una salpingitis, que empiece de una salpingovaritis, o sea, una inflamación de la trompa y del ovario, o que hay un absceso tubárico que de ahí esté diseminándose, o se forme un piosalpin, sea acúmulo de pus dentro de las trompas y se inflamen estas. Entonces, todas esas cosas son las que pueden provocar esto. Entonces, entramos a otra patología, que es el tumor de ovario, los tumores presentes que pueden estar en el ovario. El tumor ovárico es un crecimiento tumoral en uno de los dos ovarios, pueden ser en ambos o generalmente es en uno. Los ovarios son los aparatos, y hemos visto los órganos del aparato reproductor femenino, que son los que dan toda la funcionalidad en sí al producir las hormonas ginecológicas, sobre todo. La edad máxima de incidencia de la presencia de tumores está entre los 20 y 44 años, donde los ovarios están activos, funcionando, y ahí es donde se pueden presentar los tumores. Los tumores no neoplásicos, que no son malignos, dentro de estos tenemos los quistes, funcionales sobre todo. Vean ustedes, todo quiste es funcional en su gran mayoría por las irregularidades hormonales que se van presentando. Tenemos quistes foliculares, quistes del cuerpo lúteo, quistes telcaluténicos, quistes luteomas del embarazo o ovarios poliquísticos. Entonces, esos son los que van a formar, digamos, estos quistes en los ovarios que pueden aparecer y que podemos encontrar. Quistes foliculares, y hemos hablado, los folículos que no desarrollan bien en ciclos monofásicos y forman los quistes del cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo no revienta, no estalla y se forma un quiste. O quistes tecaluténicos de las dos capas del útero, donde está para producirse y formar el ovario, un quiste, un folículo y se vuelve un quiste. O el luteoma del embarazo, se ha embarazado y el cuerpo lúteo permanece y no desaparece. Y en los ovarios poliquísticos con igual formación folicular inadecuada.
Ahí vemos los quistes foliculares, tenemos el origen de dónde vienen de los quistes o folículos de De Graaf. Los folículos de De Graaf que no estallan y permanecen y forman quistes. El tamaño generalmente tiene que ser de 6 centímetros para arriba para hablar de quistes. Es decir, antes de eso no podemos hablar, antes hablamos de folículos nada más en formación. Ya cuando pasa más de 6 centímetros, y porque ya sabemos que a los 32, 30, 23 más o menos, 25 tienen que estallar, tienen que reventar, pero si estos pasan y forman un quiste de 6 centímetros, recién hablemos que es un quiste, porque antes es un folículo que puede desaparecer. La evolución es una remisión espontánea, se reabsorbe generalmente el líquido folicular, el líquido del quiste que está formando, se reabsorbe y desaparece ese quiste. Es un manejo conservador, se hace exámenes pélvicos y ultrasonográficos permanentes para ir viendo cómo va desapareciendo esto. Uso de anticonceptivos orales combinados también puede utilizarse en estos quistes porque es uno simple, entonces no son varios, es un hito que puede desaparecer y disminuye la estimulación gonadotrófica que está produciendo que crezca este tumor. Entonces, hemos hablado, ¿de qué hemos hablado? De los ciclos monofásicos, que solo hay una producción de una fase, la fase estrogénica, y produce mucho estrógeno y se forma un quiste de 6 centímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bloquear ese sistema y le damos anticonceptivos. Entonces, estamos dando estrógenos, progesterona, y estamos bloqueando todo ese ciclo. O le damos a la mitad del ciclo progesterona nada más y bloqueamos la producción de estrógenos y entonces hacemos que se reabsorba el folículo, el quiste folicular. Entonces, no es necesario muchas veces operar, sino que puede desaparecer. Aquí vean ustedes, esos son los quistes llenos de líquido, agua nomás, a veces se ven como con un tapique a medio de formación y se lo llama como un quiste complejo muchas veces, pero son folículos que se han ido uniendo poco a poco, se han juntado y han formado tabiques entre ellos y se han ido y posteriormente han ido reventando y desapareciendo. Entonces vean, es una bolsa de líquido nada más la que está ahí, que va a estallar en cualquier momento o hacemos una inhibición de la producción estrogénica y desaparece el quiste en sí. A no ser que se torsione sobre su eje, que como hemos dicho, se tuerza, como ven el de abajo, se tuerza sobre su eje y ahí produzca una necrosis de tejidos y tengamos que sí operar porque eso provoca mucho dolor y retirar el quiste. O en su caso, que sea un quiste hemorrágico, que sangre, y eso también hay que retirar. Los quistes del cuerpo lúteo, vean ustedes, son otro tipo de quistes, falta de regresión y hemorragia del cuerpo lúteo, o sea que no han estallado adecuadamente, el cuerpo lúteo ha permanecido, no se ha regresionado, no se ha cicatrizado, sino ha pasado de las 12 semanas y sigue permanente el cuerpo lúteo en un embarazo, o después, digamos, en la segunda fase de un ciclo, se forma el cuerpo lúteo, pero no regresiona a un cuerpo albicans, un cuerpo blanco, que hemos dicho, no se atrofia y permanece y llega a formar un quiste y se acumula de sangre ahí adentro porque no estalla, no regresiona y se acumula sangre en el cuerpo lúteo. Entonces, a eso llamamos un quiste del cuerpo lúteo. El tamaño es variable y generalmente es de gran tamaño igual y al romper produce una hemorragia peritoneal. Diagnóstico diferencial con un embarazo ectópico roto y el tratamiento es quirúrgico en estos casos. Hay que entrar a operar porque puede haber un vasito que está sangrando, que es muy grande o grueso y empieza a sangrar. Entonces hay que operar y hay que retirar todo ese parte de ese ovario o en su totalidad todo el ovario de acuerdo al tamaño que se haya presentado. Los quistes tecaluténicos son resultados de la luteinización del cuerpo lúteo, lo mismo, digamos, parecido, pero estos ya son de mayor tamaño y agarra más capas, digamos, del ovario. Se pueden asociar estos con un embarazo, con una enfermedad trofoblástica gestacional o con un coriocarcinoma, también un tumor maligno. Pueden ser bilaterales o pueden ser múltiples, digamos que están varios en la superficie del ovario. A la histología vamos a ver una luteinización del estroma que rodea al folículo, o sea, una capa gruesa que le está envolviendo a todo el folículo, no le ha dejado estallar, digamos, una capa, una teca luteínica. El tratamiento es reducir los niveles de hormonas gonadotróficas y una vigilancia médica, antiinflamatorios y reducimos los niveles de hormonas gonadotróficas también con anticonceptivos podemos dar y bloqueamos de esa forma en estos casos la producción de hormona gonadotrófica y entonces
va a disminuir el proceso. Y hay que ir vigilando para ver que no siga creciendo por el hecho de que puede complicarse más el ovario y entonces tengamos que operar. El luteoma del embarazo es otro proceso donde vemos un aumento de tamaño y de volumen del ovario, sobre todo. Ya es, digamos, todo el ovario está comprometido aquí, por eso es un luteoma, todo el ovario ya compromete. Histológicamente vamos a ver aquí células eosinófilas y poliédricas, son comunes como respuesta fisiológica a un embarazo, sobre todo. Hiperplasia fisiológica del estroma, o sea, de la cubierta luténica, que se vuelve muy gruesa, muy, digamos, desarrollada en sí, en su producción, y al cuerpo lúteo lo vuelve demasiado grande, digamos, y demasiado difícil para que pueda estallar o reventar. Luego los ovarios poliquísticos, que son múltiples quistes, y hemos visto en los folículos como les diría, en los folículos que no han llegado a desarrollar adecuadamente, que no han llegado a estallar o a regresionar y que han permanecido, digamos, presentes después de un proceso ovulativo. Entonces ha ovulado uno, pero los demás que también han crecido han llegado hasta 1 centímetro, 1,5 y se han quedado ahí, no se han atrofiado. Entonces no han desaparecido y pedimos una ecografía y nos muestra varios quistes, digamos, en ese contexto. Entonces se forman igual de los folículos que no han llegado a regresionar. Diagnóstico lo hacemos por una ecografía, ahí nos va a mostrar determinaciones de LH, FSH o dihidroepiandrosterona, que también nos va a dar esos valores, digamos, modificados. Y vean ustedes, no es necesario un tratamiento quirúrgico en estos casos. Podemos utilizar antiinflamatorios solamente porque son quistes que no han madurado y que estallen o revienten, o en su caso anticonceptivos en 3 meses nada más, no anticonceptivos durante años porque no nos da resultados. Entonces, 3 meses para ver cómo empieza nuevamente a regresionar de por sí el ovario, empieza a funcionar, darle antiinflamatorios y hacer un tratamiento con anticonceptivos durante 3 meses para que vaya disminuyendo y vaya mejorando. Y así paulatinamente vamos regulando el proceso. Luego tenemos ya los tumores malignos, tumores neoplásicos del ovario. Y dentro de esto, según la clasificación de la OMS, tenemos neoplasias derivadas del epitelio celómico, neoplasias derivadas de células germinales, neoplasias derivadas del estroma gonadal específico, derivadas del mesénquima no específico y neoplasias metastásicas en el ovario. Entonces, esto tenemos en tumores malignos. Hay más, a veces podemos encontrar en algunos libros un montón, pero estos son los más importantes que debemos tomarlos en cuenta, sobre todo en su presentación. Vean ustedes estas neoplasias derivadas del epitelio celómico que hemos hablado, o sea, son neoplasias epiteliales, constituyen un 65% y afectan a mujeres mayores de 20 años. Pueden estar uni o multiloculados, digamos, o foliculados, digamos, o que haya varios folículos o formaciones tumorales en ambos ovarios, sobre todo. Pueden tener papilas, cistoadenofibromas, pueden ser estas neoplasias, este epitelio celómico o este cistoadenofibroma, puede ser seroso, puede ser mucinoso, puede ser endometroide, puede ser mesonefroide, puede ser el tumor de Brenner, que se denomina, y el carcinoma indiferenciado. Vean, en estas neoplasias del epitelio celómico podemos encontrar gran variedad, serosos, mucinosos, endometroides, mesonefroides, de Brenner y carcinomas indiferenciados ya. Entonces hay bastante variabilidad. Luego los cistoadenomas serosos que hemos hablado ahorita son los más comunes en presentarse en estos casos. Vean en la figura, son estos llenos de sangre, bien congestivos, achocolatados, entonces de un color violáceo. Son los más comunes. Son quísticos, uniloculares y contienen líquido seroso transparente dentro su interior. Superficie lisa y suave, abundantes vasos sanguíneos que presentan. La superficie interna puede ser lisa o tener papilas ahí adentro y el estroma fibroso puede formar un cistoadenofibroma ya ahí en la parte interna. Vean ustedes, de esa forma se presenta el tumor maligno del cistoadenoma seroso sobre todo, que es el más común en su presentación. Pero está bien irrigado, sobre todo como están viendo ustedes en su contexto en general.
Los tumores neoplásicos del ovario tenemos los cistoadenomas mucinosos, 20% de las neoplasias benignas del ovario, sobre todo se pueden convertir en cistoadenomas mucinosos. Tenemos el quístico multiloculado, puede alcanzar hasta 50 centímetros muchas veces, o 15 o 20 centímetros, que es lo que más, digamos, podemos ver. Son bilaterales, superficie externa opaca o translúcida, la superficie lisa o con proyecciones papilares, material denso viscoso. Entonces, vean, eso es lo que podemos encontrar dentro de estos cistoadenomas mucinosos. A la microscopía, un epitelio superficial de células columnares con citoplasma claro homogéneo y núcleos dispuestos ordenadamente en la base, digamos, de este tumor. Estroma con celularidad variable y células ricas en mucina. Entonces, esto es lo que encontramos. Vean ustedes, vean como si fueran un panal de abejas, así varios quistecitos dentro de una cavidad propiamente dicho, o sea, dentro del ovario. Entonces ya nos llama la atención esa presencia de ese tumor en estos casos. Tenemos después el cistoadenoma endometroide, sobre todo, que es muy raro este tumorcito, pero que es digamos, un tumor que nos muestra casi un aspecto propio de un ovario, una característica propia de un ovario, entonces no variable, digamos, en sí. Lo que nos llama la atención, sobre todo, es que el aumento de tamaño, el crecimiento exagerado de ese ovario que nos va a mostrar, digamos, esa particularidad, pero ya es un endometroide, ya es un tumor. ¿Por qué endometroide? Porque se ha venido tejido de la capa endometrial del útero, se ha ido hacia el ovario y se ha enclavado en el ovario. Muchas veces se dice esto que pueden ser genéticos, que en su formación genética del aparato genital femenino, ya tejido endometrial se ha enclavado en el ovario y se ha formado ahí y ha formado un tejido endometroide ya dentro de la cavidad del ovario, y entonces muchas veces genético o a veces por migración, que ha migrado tejido de la cavidad del útero, del endometrio, y se ha ido a enclavar a nivel del útero y ha formado, digamos, un tejido ahí. Por eso es, como dice ahí, un aspecto histológico similar a un ovario normal, solo que está con tejido endometroide si hacemos un estudio anatomopatológico. Las neoplasias de las células germinales, que constituyen entre un 15 a 20% normalmente, predominan los teratomas quísticos benignos del adulto. Por ejemplo, ahí en estos teratomas vamos a encontrar cartílagos, pelos o, digamos, tejido óseo, tejido sebáceo. Entonces, encontramos eso en estos tumores. Son 15%, se presentan en ambos ovarios. Algunas diferenciaciones monodérmicas pueden existir dentro del ostroma ovárico, entonces que pueden estar, digamos, variables entre ambos tumores de ambos ovarios en su presentación de tejidos, digamos, endometroides o de tejidos propiamente dicho de formación sistémica. Tenemos los teratomas maduros que pueden ser sólidos del adulto, quistes dermoides, estromas ováricos, neoplasias malignas secundarias. Tratamientos quirúrgicos hay que hacer en esos, hay que extirpar el ovario, que es lo mejor siempre, y no se produce ningún otro daño. La clínica de todos estos tumores, el primer síntoma es el aumento de volumen del ovario y del abdomen, por lo tanto. Entonces, eso es lo que más llama la atención. Sensación de pesadez o presión dentro del abdomen, como si estuviera embarazada. Rara vez puede existir dolor, solo cuando se torsiona hay dolor o cuando está comprimiendo mucho, digamos, o estirando mucho el peritoneo, pero después no. Puede existir trastornos urinarios, pues que están apretando la vejiga. Pueden aparecer, digamos, asimismo trastornos venosos, porque están desviando la circulación de los vasos que llegan hacia el ovario, entonces están modificando y por eso hay los trastornos. Si el tumor es muy voluminoso, puede incluso producir hasta disnea, puede provocar, si comprime y es muy grande, comprime y modifica el peritoneo, comprime el diafragma, entonces dificulta la respiración en la paciente. A menudo los tumores del ovario son asintomáticos. Vean ustedes, y el diagnóstico se hace con una exploración o con una ecografía o a la palpación que podemos encontrar nosotros, propiamente dicho. Y algunas veces podemos hacer percusión porque como está distendido el abdomen, vamos a tocar líquido ahí y vamos a poder hacer una percusión. Al tacto vagino abdominal
también, pero va a ser más dificultoso palpar porque hay una masa ahí adentro y a veces no podemos llegar, digamos, con las manos a poder tocar, porque ya se ve el abombamiento y ya por encima estamos tocando, pero al tacto no vamos a poder llegar, digamos, a tocar propiamente dicho, pero podemos hacer, y lo que más va a llamar la atención es el dolor y la dificultad de la palpación que nosotros vamos a tener, igual en el tacto recto vaginal que podemos hacer. Factores a tomar en cuenta: la edad de la paciente y el tamaño generalmente del útero o del abdomen. Ahí vemos la persistencia del crecimiento, puede haber adherencias porque es un proceso inflamatorio, una producción hormonal anormal porque está el ovario con estas dificultades, hay irregularidades, digamos, en los periodos menstruales, hay problemas, digamos, de ascitis, acumulación de líquido dentro de la cavidad y hay que ver la naturaleza, como hemos visto, qué tipo de tumor es, para ver qué complicaciones pueden existir, si es malo o es bueno el tumor que se está presentando. Y vean aquí, cómo podemos diferenciar si es benigno y es maligno muchas veces. Si es mayor de 10 centímetros, es maligno. Si es menos de 10 centímetros, es benigno. Si es unilateral, es benigno. Si es bilateral, es maligno. Si es quístico, es benigno. Si es sólido, es maligno. Si es mixto, es maligno. Entonces, vean ustedes, tenemos que ver esas características. Eso ecográficamente lo podemos ver. A la palpación también podemos ver, tocar el tamaño, si está en un solo lado o en el otro lado, pero más la ecografía nos va a dar, digamos, una perspectiva adecuada de qué clase de tumor es. Y muchas veces podemos, si vemos que es muy grande, muy gigante, una tomografía que nos muestra más claramente si es maligno o es benigno en sí el tumor. Pero estas características tenemos que nosotros tomar en cuenta para ver la benignidad y la malignidad de un tumor ovárico propiamente dicho. El diagnóstico: cualquier crecimiento que existe y que nosotros podemos tocar y palpar del ovario, sobre todo en la época de la lactancia o cuando son niñas, hay que tener mucho cuidado porque pueden ser procesos malignos propiamente dicho. Durante los años de la función son comunes los crecimientos temporales, pero si persisten por más de 60 días deben considerarse como neoplásicos. Entonces, si nosotros vemos que hay un quiste y por eso volvemos a hacer un control después de la ovulación, después de la menstruación y vemos que no desaparece y permanece 2 o 3 meses, ya hay que tomar muy en cuenta y hay que decidir qué hacer porque se puede malignizar con el tiempo ya, o es un tumor ya maligno y está creciendo paulatinamente. Tenemos para ver esto los marcadores tumorales: el CA125, que es un antígeno de membrana celular producido por el epitelio celómico, está presente en el cáncer de ovario, en el cáncer de endometrio, en la enfermedad pélvica y endometriosis. Entonces, el CA125 podemos realizar como marcador tumoral, pedir al laboratorio como un estudio para marcadores tumorales. Puede usarse como un marcador tumoral ante la sospecha de malignidad, pero no como una prueba propiamente dicho. Pero sí, si sospechamos y los estudios tomográficos, ecográficos nos dan ya que puede ser un proceso maligno, entonces haremos esta prueba para corroborar. La gonadotrofina coriónica humana, también se puede hacer una dosificación de la gonadotrofina, porque esta hormona va a estar aumentada cuando hay una presencia tumoral muchas veces, y sobre todo en el embarazo. Neoplasias trofoplásticas gestacionales y coriocarcinomas no gestacionales nos hacen que se eleve esta hormona en el organismo. Su título también está aumentado con carcinomas embrionarios del ovario, los que hemos hablado, los poliembriomas y los tumores de las células germinales mixtas. También puede hacer que se eleven, digamos, en estos contextos. El diagnóstico es ultrasonografías, o sea, ecografías, un Doppler de flujo de colores, un Doppler, digamos, para ver la irrigación que tiene o no tiene ese tumor, si hay vasos que están llegando o no están llegando, entonces ya nos da una pauta también. La tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, que ya son más específicos para ver un proceso cancerígeno, y podemos hacer una urografía intravenosa para ver si hay diseminación a las partes urinarias y a la vejiga, a los conductos urinarios, y ya está viendo una diseminación de un proceso cancerígeno.
El procedimiento en estos casos es quirúrgico. Cuando estos estudios no se llega a un diagnóstico adecuado y no tenemos un diagnóstico claro, preferible hacer una laparotomía explorativa y de esa forma retiramos y mandamos a hacer un análisis propiamente anatomopatológico para que nos deporte si es maligno o es benigno la presencia de este tumor a nivel del ovario. Los tumores digamos, con características de benignidad, van a estar en mujeres jóvenes, tumor menos de 5 centímetros, posponer la intervención unas semanas, podemos esperar porque son benignos, ahí ya vemos el tamaño, y hacemos un tratamiento antiinflamatorio y hormonal durante 2 semanas. Si vemos que en dos ciclos, si vemos que en 2 ciclos después de la menstruación, después de la ovulación, no disminuye, no desaparece, entonces después de haberle dado anticonceptivos para que desaparezca esto, vamos a valorarla. Y si persiste, hay que hacer una laparotomía, una cirugía explorativa o una cirugía laparoscópica y retirar todo eso para ver qué es lo que se presenta. Si desaparece, nada más hay que controlar a la paciente, hacer nuevamente un control cada 2 o 3 meses para ver si se vuelve a formar o no se vuelve a formar. Pero ese es el tratamiento en estos casos, digamos, cuando son mujeres jóvenes y tumores menores de 5 centímetros. Tumores mayores de 6 centímetros en pacientes perimenopáusicas, sobre todo cuando ya están entrando a la época de la menopausia, una laparotomía explorativa para ver, porque ya hemos dicho que en cualquier paciente que esté entrando a esta época hay que pensar en que puede ser un proceso maligno. Podemos hacer una enucleación del tumor, sacamos solo el tumor y dejamos parte del ovario, o en su caso sacamos todo el ovario en muchas de estas pacientes, o también hacemos una histerectomía total porque puede diseminarse o ya metastasiado hacia el útero y hay que retirarlo todo el útero. Entonces, esa cirugía podemos hacer. ¿Qué tumores también podemos encontrar? Pero ya en el cuerpo del útero. En el cuerpo del útero podemos encontrar miomas uterinos, fibromas o fibromiomatosis, propiamente dicho. Entonces podemos encontrar los más frecuentes son los miomas uterinos, los que más se presentan. Vean ustedes, el 90% de estos tumores son benignos. Frecuencia 1 en 5 mujeres. Vean que es alta la presentación de los miomas sobre todo. 1 en 5 mujeres presentan tumores benignos o sobre todo miomas o pólipos que podemos encontrar. Pero afecta más a la raza negra en sí. Se manifiesta en los grupos etarios entre 35 y 50 años cuando está habiendo sobre todo presencia de, ¿qué les diría?, de hormonas, donde está viendo hormonas porque estos tumores viven de los estrógenos, son dependientes de estrógenos, entonces están por eso estimulados. Entonces, en una etapa fértil, digamos, de la mujer. Y peor si están consumiendo hormonas anticonceptivas. Peor porque las hormonas anticonceptivas que son estrógenos en su gran mayoría. Y esos están haciendo de que se presente con mayor frecuencia y crezcan más rápido los tumores en el organismo. Vean ustedes, es una neoplasia benigna, no es maligna, de origen miometrial, porque generalmente está presente dentro de la pared muscular, es decir, originada en fibras musculares lisas, por eso su denominación correcta es leiomioma uterino, porque está en las fibras musculares lisas del tejido miometral. Entonces, de esa forma, vean ustedes, aquí tenemos tumores que pueden ser, estos tumores pueden estar en las 3 capas, pueden estar afuera, pueden estar al medio, pueden estar adentro, pueden ser serosos, pueden ser mucinosos o pueden ser miometriales en la capa media, digamos, pueden estar en cualquier parte del cuerpo del útero. Frecuencia es el tumor benigno más frecuente en mujeres en un 20 a 30%, sobre todo en mujeres mayores de 35 años. En ellas se presenta más. Los miomas uterinos son tumores benignos estructurados por fibra muscular y tejido conectivo que aparecen en el útero. Por eso también se denominan fibromiomas. Es el tumor benigno más frecuente del sexo femenino y está hasta en un 50% en las mujeres de 35 a 50 años. Tiene una esfera, generalmente es redondo, es circular, es bien redondito, es esférica, son bordes bien limitados y de tamaños variables. Hay pequeños hasta grandes, inmensos, y pueden encontrarse en forma única o pueden ser múltiples la presentación en el útero.
Ubicación, 95% en el cuerpo y 5% en el cuello cervical, en el canal cervical o en el cuello propiamente dicho. Pueden ser pediculados o pueden ser no pediculados, como ven ustedes. Ubicación, vean ustedes lo que ya les mencionaba, pueden ser submucosos que están, digamos, en la parte interna en un 25 o un 15, 25%, pueden ser subserosos que están en la capa externa del útero en un 10%, pueden ser miomas intramurales que están dentro, al medio de la pared del útero en un 60-70%, o también pueden estar en el cuello uterino. Entonces, esas son sus ubicaciones. Vean ustedes, miomas subserosos, miomas submucosos, miomas en el cuello del útero o pólipos propiamente dicho que pueden formar, o miomas intramurales que están al medio de la pared del útero en sí. Esos son los tumores o los miomas que son benignos, pero se pueden malinizar con el tiempo, pero en su gran mayoría son benignos. Vean ustedes, pediculados, intracavitarios, intramurales, submucosos y subserosos, de acuerdo a qué capa del útero están tomando y si tienen algún pedículo de fijación, entonces cambie su nombre en estos contextos en general. Y ahí tenemos, los miomas intramurales están desarrollados en el miometrio, están alejados de la mucosa endometrial, no modifican el volumen ni la forma del útero. Los miomas subserosos son los que están por fuera, bajo la serosa del útero peritoneal. Protruyen hacia cavidad abdominal, pueden ser pediculados, adheridos al epiplon, intestino u otras estructuras adyacentes. Y los submucosos son los que están adentro, digamos. Son sintomáticos porque producen sangrados, molestias, sobre todo en cuanto a sangrados, se originan en la pared miometrial, protruyen hacia la cavidad endometrial y pueden pedicularse o incluso prolapsar por el canal cervical. Los miomas o subserosos generalmente son los que van a provocar dolor porque comprimen y distienden el peritoneo. Los intramurales y los submucosos van a presentar irregularidades menstruales, abundantes menstruaciones o sangrados fuera de la menstruación. Entonces, de esa forma se los va clasificando y por la sintomatología también. Según su localización, ahí vean ustedes, subserosos, capa externa del útero en un 55% de los casos. Intramiometriales en el espesor de la pared del útero en un 40% de los casos. Submucosos desde la pared a la cavidad uterina, o sea, los que están en la parte interna, 5% de los casos. Pueden también ser pediculados. O también pueden estar al medio de los ligamentos anchos, sobre todo, o intraligamentarios, se llaman o intraligamentosos, generalmente se denominan. Los miomas cervicales que están en el cuello, estos, porque es un tejido, digamos, una zona muy pequeña, generalmente son únicos, son intramurales también, son subserosos, submucosos en sí. Y su diagnóstico es ya al tacto, podemos hacer. Hacemos un tacto y vemos un cuello muy grueso, muy irregular, propiamente dicho, y ya nos damos cuenta, o producen estos generalmente dolor, molestias en esa zona, irregularidad en la diuresis, entonces todas esas cosas. Patología, vean, se produce una proliferación autónoma de células entre los haces musculares y miometriales, una irregularidad de formación de las células, digamos, del músculo liso. Estos crecen, se van enrollando y forman nódulos, es como un ovillo, digamos, que se hacen y por eso forman pequeños nódulos que van creciendo paulatinamente. Al principio carecen de vasos, pero luego arrastran elementos vasculares y se independizan del miometrio normal. Entonces, primero van creciendo y van alimentándose por ese sangrado que se va presentando de los vasos internos propiamente dichos. Y después ya